Amén. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por un día más, Señor, que nos das de vida, Señor. Gracias por estar al pendiente de nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría, Señor, para hablar de tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, que nos hace crecer y nos hace conocer tu voluntad, Señor. Bendice, Señor, oh Dios, esta palabra, Señor, que sea una bendición, Señor, para todos los que la escuchan. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer el Evangelio de San Mateo en el capítulo 24, en el verso 1. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? ¿Verdad? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron en privado diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y de la consumación del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie los engañe. Esto, ¿qué dijo el Señor? Mirad que nadie los engañe. Dice en el verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos desviarán. El verso 6 dice, oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os alarméis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. En el verso 7 dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Todo esto será el principio de los dolores de parto. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y extraviarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Será predicado este evangelio del reino en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí los discípulos le preguntan al Señor por tres cosas. Tres cosas. Dice, los discípulos le preguntaron por tres asuntos. Uno, el tiempo en que estas cosas ocurrirían, incluyendo no solo la destrucción del templo, lo que dice en el verso 2, sino también los eventos mencionados en el 23, 32 y 39 del Evangelio de San Mateo. 2, la señal de la venida de Cristo. ¿Cuándo va a venir el Señor? Y 3, la señal de la venida de Cristo. Y 3, la señal de la consumación del siglo. La palabra del Señor contenida en el 24:4 y 25:46 contestan la pregunta de los discípulos acerca de estos tres asuntos. ¿Cuándo va a venir el Señor? El Señor primeramente dice en 24, en el verso 4 dice, mirad que nadie los engañe. Es decir, hoy la iglesia estamos esperando la venida del Señor. ¿Cuándo va a venir? Esa es la pregunta que todos los creyentes nos hacemos. ¿Cuándo va a venir el Señor? Y el Señor dice, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos van a ser engañados. Vamos a leer en la segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el verso 1.
El apóstol también, advirtiéndole a la iglesia sobre la venida del Señor, les dice en la segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el verso 1. Ahora bien, os rogamos, hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no se dejen mover fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. En el verso 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Esta es una señal de la venida de Cristo. Mientras no venga esta apostasía, el Señor no ha venido. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es decir, primero viene la apostasía y luego viene el Señor. No puede venir el Señor antes de esta apostasía. Dice, y se ha revelado el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios proclamándose Dios. Esto sucederá a la mitad de la última semana, es decir, a la mitad de los 3 años y medio de la última semana, cuando el anticristo se sentará en el templo haciéndose pasar por Dios. Mientras esto no suceda, no podemos decir que el Señor ya vino, porque Él no va a venir hasta que no se cumpla esta profecía. Dice, no os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Ahora vosotros sabéis lo que lo retiene, a fin de que a su debido tiempo sea revelado. ¿Qué es lo que detiene a Satanás? ¿Qué es lo que lo retiene? ¿Por qué? Porque hay algo que lo detiene. Lo detiene que no se ha cumplido esta profecía. Esta profecía detiene. Ahora vosotros sabéis lo que lo retiene, a fin de que a su debido tiempo sea revelado. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad, es decir, ya está. Pero hay algo que lo está deteniendo, que se manifieste, que lo detiene la profecía hasta que se cumpla la última semana y inician los 3 años y medio. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad, pero solo hasta aquel que lo retiene ahora se ha quitado del medio. Entonces será revelado aquel inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca y destruirá con la manifestación de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es conforme a la obra de Satanás, con todo poder, señales y prodigios de mentira, y con todo engaño de injusticia entre los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía una fuerza de error, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es decir, la paciencia del Señor para con la humanidad, para con las personas, va a tener un límite. Va a tener un límite. Ahorita el hombre dice, no quiero saber nada de Dios. Y el Señor tiene paciencia con la gente rebelde que no quiere. Es paciente. Pero ese tiempo se va a terminar. Dice que cuando ellos quieran, cuando ya se termina el tiempo de la paciencia del Señor, Dios mismo les va a enviar una fuerza de error para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio
para salvación, en santificación, por el Espíritu, en la fe, en la verdad. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios. ¿Cómo no? Debemos ser agradecidos. ¿Cuánta gente hoy está viviendo una religión que no va de acuerdo a Dios? ¿Cuánta gente anda perdida y no encuentran el camino correcto? ¿Cuánta gente anda alejada de Dios, sin saber el rumbo, sin saber nada? Pero nosotros le damos gracias a Dios porque nos ha elegido. El verso 14, a lo cual también os llamo mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened las instrucciones que os han sido entregadas y en que habéis sido enseñados, sea por palabra o por carta nuestra. Es decir, el apóstol lo que está diciendo que nosotros no debemos de movernos. Si hay personas que están diciendo que Cristo va a venir al mes que entra, o dentro de 2 meses, o dentro de una semana, no debemos de movernos, porque Cristo no va a venir hasta que se cumpla esta profecía de que el anticristo entre en el templo de Dios haciéndose pasar como Dios. Mientras esto no suceda, no debemos de creerle a nadie de que Cristo va a venir antes de que se cumpla esta profecía. Así que, hermanos, estén firmes. El verso 16 dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro, Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza en la gracia, conforme vuestros corazones, y os confirme en toda buena obra. Lo que lo detiene es la profecía de la última semana, de las 70 semanas. Mientras no llegue ese tiempo, el anticristo no puede actuar. El que lo retiene es la profecía del Espíritu Santo. Nadie os engañe. Regresemos al Evangelio de San Mateo. Antes de regresar al Evangelio de San Mateo, quisiera hablarles qué significa la palabra presciencia o presencia. Significa la palabra presencia, significa la venida de Cristo. El apóstol San Pablo aquí en Tesalonicenses está tratando 2 asuntos: la presencia del Señor y nuestra reunión con Él. El arrebatamiento, la presencia del Señor comenzará con el arrebatamiento de los vencedores al trono de Dios en los cielos. Esto es muy importante. Este es otro punto muy importante. Cuando el Señor venga, el Señor tiene 2 venidas, una secreta y otra visible. La venida del Señor visible, donde todo ojo le verá, para que se cumpla esta profecía, primero tienen que ser levantados los vencedores antes de que el Señor venga visiblemente. Esta es una manifestación secreta. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 12, 5 y 6. Al final de la gran tribulación, la cual ocurrirá en los últimos 3 años y medio de esta era, que es la segunda mitad de la última semana, de Daniel 9, 27 y del Evangelio de Mateo 24, 21. La presencia vendrá al aire, lo que dice Apocalipsis 10, 1, donde permanecerá un tiempo para finalmente culminar en su manifestación, la manifestación de su presencia. La presencia del Señor va a permanecer en el aire. La mayoría de los creyentes serán arrebatados para reunirse allí con el Señor. Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, en el verso 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en el verso 17. Vayamos y pongamos atención a lo que dice el Señor. Desde el verso 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
es decir, los que han muerto, para que no os entristezcáis como a otros, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron por medio de él. Por lo cual os decimos esto en virtud de la palabra del Señor, que nosotros los que vivamos, los que vivamos, dice, que habremos quedado hasta la venida del Señor visible. Aquí está hablando de la venida del Señor visible, no de la venida del Señor secreta. Los que lleguen hasta a esta venida del Señor, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con exclamación de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí lo que está diciendo el Señor es que todos los creyentes, los que no resuciten, porque va a haber una resurrección que se llama la superresurrección de los muertos, donde todos los que han muerto como vencedores, que murieron como mártires, van a ser resucitados para unirse en el arrebatamiento que el Señor vendrá cuando venga secretamente. Pero los que no resucitaron, los que se quedaron allí, los hermanos que ya murieron y se quedaron allí, todos los que se quedaron y no fueron resucitados, resucitarán al final de la tribulación. Es decir, la mayoría de los creyentes cristianos resucitarán al final de la tribulación. Los que no fueron creyentes se quedarán allí, los muertos que no resucitarán se quedarán allí todavía en el corazón de la tierra hasta que pasen los 1000 años. Quizás poco a poco vamos a ir acomodando todo, pero aquí como nos habla del arrebatamiento, no está hablando de un arrebatamiento general de toda la humanidad. Solamente los creyentes serán resucitados al final de la tribulación. Porque el Señor mismo con exclamación de mando y con voz de trompeta y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros. Esta venida del Señor en la Tesalonicenses, en el capítulo 4, que está hablando desde el capítulo 4, verso 13 al 17 y al 18, está hablando de una venida visible. Esta venida es la que hoy se está hablando de que la iglesia va a ser arrebatada. Si usted está esperando este arrebatamiento, para que usted llegue a ser parte de este arrebatamiento, tiene que pasar por la gran tribulación. Va a pasar por la gran tribulación. Muchos creyentes están hablando de que están esperando este arrebatamiento de Primera de Tesalonicenses. Pues déjeme decirle que todos aquellos que están hablando de este arrebatamiento, esto va a suceder cuando termine la tribulación, al final de la tribulación. En el capítulo 5 de Tesalonicenses, en el verso 1 dice: pero acerca de los tiempos y de las estaciones no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Esta venida del Señor como ladrón en la noche no tiene nada que ver con la venida del Señor visible. ¿Cuál es la venida que el creyente está esperando? ¿La visible o la secreta? Si usted está esperando la venida del Señor visible, entonces va a pasar por la tribulación. Si usted está esperando la venida del Señor secreta como ladrón en la noche, entonces usted está preparándose, porque esta venida secreta va a ser antes de la tribulación. Regresemos al Evangelio de San Mateo en el capítulo 24.
24 del Evangelio de San Juan, de San Mateo, perdón, donde iniciamos, donde empezamos. Mateo 24. Dice la Escritura de esta manera. Respondió Jesús, el verso 4, y les dijo, mirad que nadie los engañe. Esta palabra es muy importante. Mirad que nadie los desvíe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se desviarán. Oréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os alarméis, porque es necesario que todo acontece, aún no es el fin. Hoy meramente en nuestro tiempo hay muchas guerras. Se escuchan muchos rumores de guerras, pero unas guerras en la cual quieren utilizar bombas nucleares para terminar con la humanidad. Los rusos con los estadounidenses y con Occidente se están provocando todo el tiempo para meterse en una guerra en la cual nadie saldrá victorioso. ¿Esto va a suceder? No va a suceder. No va a suceder. Oréis de guerras y rumores de guerras. Dice, mirad que no os alarméis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Es decir, el Señor está permitiendo que estos rumores de guerras y que ahora sí, pero nada más queda allí. Dice en el verso 7, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Todo esto será el principio de dolores de parto. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y extraviarán a muchos. Y por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La respuesta del Señor sobre lo que le preguntan. La respuesta del Señor tiene 3 secciones. La primera es del verso 4 y el 31. Aquí se relaciona con los judíos, con los escogidos. La segunda, con la iglesia. Y la tercera, con los gentiles. Estas 3 cosas el Señor les habla. Con los gentiles, con las naciones. La primera sección, la cual trata con los judíos, debe interpretarse literalmente, mientras que la segunda, que trata de la iglesia, debe interpretarse espiritualmente, porque se presenta en parábolas por la razón mencionada en el 13, 11 y 13 de Mateo. Por ejemplo, en el 20, el invierno es en verdad el invierno, pero en el verso 32, el invierno simboliza los tiempos de la restauración. La tercera sección, la cual trata de los gentiles, también debe de interpretarse literalmente. La respuesta. Algunos aspectos de la presencia de los versos 4 y 14 se han cumplido. Algunos están por cumplirse, que será la consumación del fin de esta era, de esta profecía, se cumplirá completamente. En este versículo, guerras, en el 6, oréis de guerras y rumores de guerras. Se refiere a todas las guerras que ha habido desde el primer siglo hasta ahora. Son representadas por el caballo bermejo del segundo sello mencionado en Apocalipsis 6, 3 y 4. La expresión el fin se refiere a la consumación de esta era, verso 3. En Daniel 12, 4 y 9 y 6 y 7 será la gran tribulación que durará 3 años y medio. Aunque los versos 6 y 9 y 14 están en la sección que trata de Israel, la tribulación y la predicación del evangelio mencionado en estos versículos suceden generalmente en todo el mundo, desde la ascensión de Cristo
hasta el fin de esta era. El verso 15, que viene inmediatamente después del verso 14, habla del comienzo de la gran tribulación en el verso 21 del Evangelio de San Mateo. El tiempo en que el anticristo erigirá su imagen en el templo de Dios, la cual será la abominación desoladora de que habló nuestro Señor Jesucristo y el apóstol San Pablo y Daniel. Nación, se refiere a la gente, se refiere a los gentiles. Habrá guerra, rumores de guerra. Dice, nación contra nación, se refiere a la gente, a los gentiles, y reino se refiere a su imperio. El hambre resulta principalmente de la guerra. La historia muestra que frecuentemente la guerra ha acarreado hambre, lo cual es representado por el caballo negro del tercer sello de Apocalipsis 6, 5 y 6. Desde la ascensión de Cristo ha habido terremotos en el transcurso de los siglos y estos se han intensificado al final de esta era. Apocalipsis capítulo 6, 12, 8 y 5. Terremotos y guerras es lo que oímos nosotros. Los terremotos se han intensificado. Las guerras se han intensificado. La maldad se ha intensificado. La rebeldía del hombre se ha intensificado. Dice aquí en Mateo, en el capítulo 24, en el verso 7, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Todo esto será el principio de dolores de parto. Desde la ascensión de Cristo ha habido terremotos en el transcurso de los siglos. Esto se intensificará al final de esta era. Los dolores de parto tienen como fin dar a luz un hijo. En su propósito neotestamentario, el deseo y el propósito de Dios es producir muchos hijos. Gálatas 3:26 y Hebreos 2:10, que estos hijos lo expresen a Dios. Así que dolores de parto se refiere a todas las tribulaciones de la era neotestamentaria que incluyen guerras, hambres, terremotos, aflicciones, persecuciones, como en los versos 6 y 9 y 21. Los dolores de parto aquí mencionados los sufren únicamente los creyentes neotestamentarios a causa del Señor, mientras que los dolores mencionados en Apocalipsis 12 y 2 hacen referencia a todos los dolores sufridos por el pueblo de Dios a lo largo de las generaciones, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Esas tribulaciones, junto con la predicación del Evangelio, del verso 14, son usadas por Dios para producir sus muchos hijos, a fin de constituir la iglesia en esta edad y hacer realidad el reino en la era venidera y producir la nueva Jerusalén en la eternidad como máxima consumación de la iglesia y del reino, a fin de tener una expresión eterna en la eternidad futura. Gálatas 4:19, Apocalipsis 12:2 y 5 confirman este punto de vista. ¡Qué maravilloso! La Biblia, en la Escritura nos encontramos con tres evangelios. El evangelio de la gracia, el evangelio del reino, el evangelio eterno. El evangelio de la gracia pone énfasis en el perdón de pecados, en la redención y en la vida eterna. El evangelio del reino recalca el gobierno celestial de Dios y la autoridad de Cristo. Muchos han recibido el evangelio de la gracia, donde son perdonados y son aceptados y son nacidos de nuevo. Pero les falta que se les hable del evangelio del reino. En el evangelio del reino recalca el gobierno de Dios, donde el creyente tiene que vivir el reino de Dios, es decir, reconocer la autoridad de Cristo y vivir a Cristo y vivir su voluntad. El evangelio eterno
será predicado en Apocalipsis 14, 6 y 7. Este evangelio eterno no es para las personas para que nazcan de nuevo. No tiene nada que ver el evangelio eterno con el evangelio del reino y el evangelio de la gracia. Aquí se refiere, aquí en este evangelio, en el evangelio del reino. El evangelio del reino, que incluye el evangelio de la gracia, Hechos 20, 24. Es bien importante que nosotros los creyentes entendamos que el evangelio de la gracia y el evangelio del reino son nuestras metas. Primero, para que el hombre nazca de nuevo, el evangelio de la gracia. El evangelio del reino es para vivir el reino de Dios ahorita, vivir a Cristo. Esto no solo introduce a la gente en la salvación de Dios, sino también en el reino de los cielos. Si queremos entrar en la era que viene, tenemos que empezar nosotros a vivir el reino, el evangelio del reino. El evangelio de la gracia pone énfasis en el perdón de los pecados, la redención y la vida eterna, mientras que el evangelio del reino recalca el gobierno celestial de Dios y la autoridad del Señor. El evangelio del reino será predicado en toda la tierra para testimonio a todas las naciones antes del fin de esta era. Así que aquella predicación es representada por el caballo blanco del primer sello de Apocalipsis 6, 1 y 2. Esta será una señal de la consumación de la era. Será predicado, el verso 14, este evangelio del reino en toda la tierra, es decir, todas las personas, todos los seres humanos tendrán que saber del evangelio del reino. Cuando todas las personas se les predique el evangelio del reino, entonces vendrá el fin. El Señor utiliza todas estas cosas, como las guerras, el hambre y todo esto, con el único propósito de que la gente se arrepienta y lo reciba a Él como su Señor y su Salvador. Cuando estas situaciones vienen, la gente, en vez de recibir a Cristo, maldicen los sucesos y maldicen, y sale maldición sobre ellos en vez de arrepentirse y preguntarse por qué está pasando todos estos acontecimientos. Ellos no se ponen a pensar que es el momento de buscar a Dios. Será predicado el evangelio del reino en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No hay excusa para el hombre. Hoy se predica el evangelio para que el hombre lo reciba. A través del evangelio, a través de la predicación del caballo blanco. El caballo blanco es el que trae el evangelio. Unámonos con el caballo blanco y hablemos de la palabra de Dios, que es el evangelio. En el verso 15 dice: por tanto, cuando veáis la abominación desoladora anunciada por medio del profeta Daniel, erigida en el lugar santo, el que le entienda. Entonces los que estén en Judá huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a recoger las cosas de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de los que amamanten en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces una tribulación cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá jamás. Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces algunos dicen: mirad, aquí está el Cristo, miren, está acá, no le creáis. Se levantarán falsos cristos, habrá falsos profetas, harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mirad que os lo he dicho de antemano. Así que si os dicen: mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en el aposento, no le creáis.
Porque así como el relámpago sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. La derrota del hombre. ¿Por qué el hombre vive derrotado? La derrota del hombre no consiste en estar equivocados, sino en no saberlo, que están equivocados. Hoy mucha gente es seguidor de hombres caídos, descendientes de Adán y Eva. Ponen en ellos sus confianza en esos hombres. Dice, en los tiempos de los apóstoles ya se miraba este tipo de gente que siempre trata de buscar a las personas y poner la mirada en las personas caídas, descendientes de Adán y Eva. Todo aquel hombre que pone la esperanza en un predicador, cuidado, estás poniendo la mirada en algo equivocado. Estás poniendo la mirada en la predicación de aquel hombre, aunque esté diciendo cosas que no son. Qué terrible es caer en estas equivocaciones. Por eso decimos que la derrota del hombre no consiste en estar equivocados, sino en no saber que están equivocados. En eso consiste la derrota. La venida del Señor no va a venir antes de que se ponga esta abominación de este ídolo. Se refiere a la imagen del anticristo, la cual será erigida como ídolo en el tiempo de Dios. Si alguien le dice que ya va a venir el Señor, primero tenemos que ver este punto tan importante. Ya entramos en la última semana de Daniel. Ya entramos para decir que va a venir para el año que viene, o para decir que va a venir para el mes que entra. Ya entramos en la última semana. La respuesta es no. Pero hermano, hay muchas guerras y se oye que esto va a ser el fin, esto no va a ser el fin. Oís de guerras, rumores de guerras, esto no es el fin. Aquí en esta tierra se va a hacer lo que el Señor dice, no lo que el hombre dice. Estos hombres que están en pleitos y en guerras, no saben siquiera si van a amanecer mañana. Ellos no pueden asegurar nada. Dice que la venida del Señor en el verso 27 del capítulo 24, porque así como el relámpago sale del oriente y brilla al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Es decir, la venida de Cristo tiene dos aspectos, uno visible y otro secreto. Cristo vendrá sin que antes venga la apostasía. Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 17. No va a venir. No deben de dejarse mover. Dice, donde quiera que esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Inmediatamente después de la tribulación, cuando ya termine la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces todos lamentarán, todas las tribus de la tierra, es decir, las tribus de Israel, verán al Hijo del Hombre en quien no han creído hasta el día de hoy. Los judíos están esperando su propio Mesías, pero cuando venga el fin y sea el fin de la tribulación, se va a aparecer el Hijo del Hombre en el cielo. Entonces los judíos se van a lamentar, todas las tribus de la tierra, y van a ver al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esta es una prueba contundente de que Cristo vendrá visiblemente después de la gran tribulación. Esta calamidad sobrenatural sucederá en los cielos, después de la gran tribulación, en la conclusión de esta edad. Esto difiere de la calamidad del sexto sello y de la cuarta trompeta que sucederá al comienzo de la gran tribulación. Es decir, al comienzo de la gran tribulación va a venir
una calamidad sobrenatural. Al final de la tribulación va a venir una calamidad. Dice, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esta es la venida del Señor visible. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí las tribus son las naciones de Israel. La tierra es la tierra santa en la manifestación del Señor. Todas las tribus de Israel se arrepentirán. Por último, déjeme decirle algo. Hoy se está peleando contra Israel, contra el pueblo de Israel. Esta gente no sabe ni con quién está luchando. Pelear con Israel, pelear en contra de Israel, estar peleando en contra de Dios. De una vez váyanse metiendo esto en la cabeza, todos aquellos que están en contra de Israel. Israel no es la iglesia, nosotros somos la iglesia. Pero ¿por qué Dios ama a Israel? Israel son los descendientes de Abraham. Nosotros somos la iglesia. Hay dos cosas por las cuales Dios desechó a Israel. Dos razones por las cuales Dios desechó a Israel. ¿Y por qué razón su templo fue destruido por Tito el emperador? Por oponerse a la iglesia. Los judíos estaban en contra de la iglesia. Eso lo podemos ver en Hechos 9:1 y en Hechos 8:1. Los judíos estuvieron en contra de nosotros, en contra de la iglesia. Por eso Dios los desechó. Pero eso no quiere decir que los abandonó. Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Ellos fueron rebeldes al plan de Dios. Es decir, el plan de Dios era salvar a judíos y a gentiles y a todo ser humano que respira y que ha nacido en esta tierra. El deseo de Dios es que ningún hombre perezca, que toda la humanidad se arrepiente y venga a sus pies llorando y pidiéndole perdón. Dios ama a la humanidad. Los judíos estuvieron en contra de esto. ¿Cómo va a ser que el evangelio se los lleves a los gentiles, que para los judíos eran como perros? Por eso Dios los rechazó y los desechó, pero eso no quiere decir que los abandonó. Dios sigue estando con el pueblo de Israel, porque Israel está en el propósito y en el plan de Dios. Todo aquel que se levanta contra Israel se está levantando contra Dios mismo. Esta gente no sabe ni con quién se está metiendo. Con Dios. Para los gobernantes, vale más que se arrepientan y busquen al Señor. Ustedes no son dueños de nada, ni de la tierra, ni del cielo, ni de la humanidad para querer a destruir. Arrepiéntanse y busquen al Señor. Que Dios les bendiga. Amén.